Dios es bueno. Entonces quiero invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias. Vamos a buscar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo traía otro mensaje, la verdad, pero a última hora sentí de Dios, pues, otro tema. No sé si le ha pasado alguna vez, pastor, que tiene preparado algo. Hoy pensaba hablarles, el tema que quería compartirles llevaba por título Sin letras y del vulgo, sobre aquellos discípulos que eran personas no muy preparadas, personas que no tenían una preparación especial en las escrituras, pero eran hombres comunes y corrientes, pescadores, con ocupaciones así, como Mateo, que era un publicano, y como el Señor los llamó. Era sobre eso, pero estando acá, el Señor me inquietó a que le hablara de otro tema, y tiene que ver con la fe, y lleva por título Las dos caras de la fe. ¿Estamos todos ahí? Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Hebreos 11, 1, Reina Valera del 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia Dios habla hoy, traduce este mismo versículo y dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y la Biblia, la palabra, son tres traducciones para que vean este mismo versículo, como lo dice. La fe es garantía, vean la palabra, una garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. No las vemos con el ojo físico, pero son cosas ciertas para el hombre y mujer de fe. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Primero que todo, te pido, Señor, que me perdones en algo he pecado contra ti, si he ofendido tu santo nombre. Señor, si encuentras en mí algo indigno, Señor, yo sé que hay un cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, y sé que una sangre santa y justa fue derramada allí, y que podemos tener entrada, acceso al lugar santo, Señor, algo que antes no podíamos hacer. Te damos las gracias, Señor, te doy las gracias en esta noche porque puedo estar de pie limpio de todo pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así te pido por la iglesia, te pido por cada hermano, si alguno te hubiese ofendido en algo, si hubiese pecado contra ti, Señor, mírale, Señor, santifícale, perdónale, Señor, y convéncele de que es tu Hijo amado, que tu Espíritu le dé testimonio, Señor, y abre su corazón, su mente, Señor, que haya disposición no solamente de oír tu palabra, sino de ser un hacedor de tu palabra, de vivir en ella, de ser uno con tu palabra. En el nombre de Jesucristo, como iglesia tuya que somos, nos levantamos contra toda hueste espiritual de maldad, contra todo lo que se oponga contra tu iglesia y contra esta tu palabra bendita. Creemos que tú eres cabeza de la iglesia, Señor, y tú estás por encima de todo principado, y tenemos la autoridad, Dios mío, para reprender cualquier espíritu que opera en estas regiones, Señor, en estos lugares, en estas zonas geográficas, Señor. Y te pido, Señor, que en esta hora esté todo dispuesto para que tu pueblo crezca, para que pueda crecer en fe, para que su fe aumente y que pueda ver esas realidades que hoy no ve con sus ojos, las pueda palpar de cerca, las pueda esperar. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Glorifícate en esta noche. Amén y amén. Hermanos, pues el tema, como les decía, es las dos caras de la fe. Y cuando digo las dos caras de la fe, no estoy hablando de hipocresía. No estoy hablando de hipocresía, porque no sé si usted ha escuchado esa frase de que alguien tiene dos caras. No, fulano de tal tiene dos caras. Y por lo general eso se usa para referirse a una persona que aparenta ser algo que no es. Frente a ti es de una manera y a tus espaldas de otra manera. Y por eso decimos tiene dos caras. Pero cuando voy a hablar de la fe y digo las dos caras de la fe, no estoy hablando de que la fe sea hipócrita, sino que voy a hablar de dos aspectos fundamentales de la fe que la iglesia debe tener presente para que pueda examinar su fe y ver si su fe es correcta, si es verdadera, si es una fe genuina, si es una fe que se distingue de la fe de muchas otras personas. Porque como hemos dicho en otras ocasiones,
Por ahí usted sale y le predica el evangelio a las personas y se va a dar cuenta que se va a encontrar con mucha gente que dice tener fe y creer en Dios. Y ciertamente ellos tienen una fe, tienen alguna creencia. Pero el dato curioso aquí e importante es si esa fe que ellos tienen está alineada con la palabra de Dios, está fundamentada en las Escrituras, para entonces poder corroborar si es una fe verdadera. Entonces existe fe falsa, existe fe verdadera, existe un Dios verdadero y existen muchos dioses falsos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así como existe el dinero que tiene curso legal, verdadero, genuino, también existen billetes falsos que son falsificados. Son billetes, tú lo miras y aparentemente está bien, pero si un especialista, un perito lo observa, se da cuenta de que es falso. Y de eso es lo que vamos a hablar, de la fe, de las Escrituras y de dos aspectos fundamentales. Por eso le digo, dos caras. Usted ve una moneda que no es falsa, una moneda verdadera, pero tiene dos caras. Por un lado tiene una imagen y por el otro lado tiene otra. Exacto. Imagínense a la fe como algo así que tiene dos caras, y eso lo vamos a comprender en el libro de los Hebreos. Pero antes de hablar de esas dos caras de la fe, sí quiero comentarle algunas cosas importantes de la fe para que medite sobre ella, para que se dé cuenta de algunas cosas que quizás no ha meditado. Quizás muchos digan, bueno, yo he leído mucho de la fe, he escuchado muchas predicaciones sobre la fe, no creo que haya nada nuevo que decir. Yo pienso que sí debemos aprender aún más. Yo creo, por lo menos todavía, sigo estudiando el tema, me fascina y creo que me quedan muchas cosas más que aprender sobre la fe bíblica. Porque todo el tiempo tenemos que estar examinando para ver si esa fe es una fe bíblica. Allí en Romanos capítulo 10, versículo 17... las Escrituras dicen, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí me está hablando de un tipo de fe, de una fe específica. ¿Y qué dice de ella? La fe es. Hay otras traducciones que dicen, la fe viene. Y esta traducción dice, la fe es. O nace, o viene. ¿Por qué viene? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe se nutre de algo, la fe se alimenta de algo, la fe necesita un combustible para que pueda funcionar, para que esté viva. Y la Escritura me dicen que es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. No es por el oír cualquier cosa, no es por oír una historia, no es por oír una fábula, por oír un cuento, no, es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos oír correctamente, de poder escuchar la voz de Dios, de poder abrazar y entender lo que Dios nos está diciendo. Y eso es lo que nutre nuestra fe. Si ahora mismo usted comienza a escuchar algo que no es la palabra de Dios, si es una palabra de Dios torcida, si es una palabra, la de las Escrituras, transformada, ¿verdad? Manipulada, porque se pueden torcer las Escrituras. Hay personas que usan las Escrituras mal. Y entonces lo que le estaría proyectando a usted no sería una fe correcta. Y su fe no va a poder alimentarse, no va a poder ser robusta, no va a poder tener firmeza, no va a poder perseverar en fe. Pero si es la palabra de Dios la que está alimentando tu fe, si tu fe se está basando en la palabra de un Dios que no miente, de un Dios que es fiel y verdadero, pues usted puede estar seguro de que va a mantenerse en pie y que va a poder ver las promesas de Dios cumpliéndose en su vida. Es por la palabra de Dios. La fe de la que estamos hablando hoy no puede estar basada en la palabra de un hombre ni en la promesa de ningún hombre. No está basada en las emociones humanas ni en los sentimientos humanos, sino que está establecido 100% en la palabra de Dios. Tenemos que entender que existe el objeto de nuestra fe y existe un contenido de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, ¿verdad? Y el contenido de nuestra fe tiene que estar basado en este bendito libro que llamamos Biblia, que es la palabra de Dios. Si usted va a la Biblia,
en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Corintio y le dice con absoluta certeza: examínense para saber si su fe es genuina. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 13, 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Usted tiene la Reina Valera del 60, pero está diciendo esto mismo, no está diciendo otra cosa. Lo que aquí hay algunas palabras diferentes. La Nueva Traducción Viviente: examinaos, dice la Reina Valera del 60, ¿no es así? Examinaos a vosotros mismos para ver si tienen una fe correcta. Yo no puedo, ¿cómo decirle?, confiarme y pensar que todo lo que yo creo verdaderamente está alineado al Escrito. Yo tengo que examinarlo, yo tengo que comprobarlo. Yo escucho a un predicador o un maestro de la palabra y cuando él está hablándome, yo tengo que estar con la Biblia en mano y viendo el contexto, pero además de eso el Espíritu Santo que está en mí me va a estar dando testimonio. ¿A usted no le ha sucedido que usted está escuchando un mensaje a un predicador muy elocuente, muy bonito, muy entusiasta y alguien muy carismático, pero algo en su interior le está diciendo que algo no está bien? O en medio de un mensaje donde se están diciendo cosas realmente correctas, alineadas a la palabra, pero de repente introducen una herejía. Yo he escuchado muy buenos mensajes que van muy bien y de repente veo barbaridad y digo, pero ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿estaba hablando por el Espíritu de Dios? Bueno, hay dos cosas. O podría ser falta de conocimiento aún, porque todavía hay cosas que necesitamos aprender, o podría ser otro espíritu. Pero nosotros tenemos que examinar constantemente para no desviarnos de la fe, para que nuestra fe, procurar que esté lo más posible alineada a la palabra de Dios, apoyada en la palabra de Dios, porque Dios, pues, por algo nos la ha dado, ¿verdad? Por algo nos la ha dado. Nosotros vemos que Jesucristo constantemente lo decía: escrito está, ¿verdad? Las Escrituras dicen esto. Siempre se basaba en las Escrituras, en la palabra inspirada. Dice las Escrituras que toda Escritura es inspirada por Dios. Y si creemos que es inspirada por Dios, pues entonces debemos prestar especial importancia y asegurarnos de que nuestra fe esté basada y fundamentada en la palabra de Dios. Quiero compartir algunas cosas de la fe antes de llegar al tema de las dos caras de la fe. Y vamos a comprender algunos detallitos interesantísimos. Por ejemplo, allí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 de Juan 5:4, dice la Reina Valera del 60: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo que nos rodea, o al mundo de maldad que pueda levantarse contra nosotros. Hay algo que lo vence. Y luego dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe es una fe especial, hermano. Es una fe correcta. Y es algo que ha nacido de Dios, así lo dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, la fe que nace de Dios y que se basa, se alimenta y se nutre en la palabra de Dios, es una fe que vence al mundo. Usted puede vencer al mundo por causa de esta fe. Pero si es una fe que no es correcta, que no está alineada a la Escritura y no es la fe que ha nacido de Dios, que viene de Dios como un don, porque es un regalo que Dios le da esa fe a usted para creer y para permanecer y ser salvo, pues entonces si no viene de Dios, eso es algo que va a llevar al fracaso, que podría durante un tiempo mantener de pie a una persona, pero no para siempre, no hasta el fin. Por eso Jesucristo decía allí en Apocalipsis, le dice a Juan: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que va a perseverar hasta el fin, ¿por qué es? Porque Dios le preserva por medio de la fe que le ha dado como don.
Y porque esa fe es una fe que se hace fuerte, que se ejercita y que se basa en lo que Dios ha dicho, no en lo que ha dicho el hombre, en lo que Dios ha prometido, no lo que ha prometido el hombre. Aquí mismo en el libro de Hebreos leíamos al principio esa definición, la definición que da la Biblia de la fe. En Hebreos 11:1, según Reina Valera del 60, es pues la fe, la certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo que está más allá en el horizonte, es algo que usted no puede ver. No sé si le ha pasado que usted sale, camina por una calle y llega un momento en que se le une el cielo y la tierra. Desde la perspectiva, cuando usted mira, usted va a ver como que llega un momento a lo lejos, en el horizonte, donde se le une el cielo y la tierra. De ahí no puede ver más allá, pero de ahí para allá no significa que no haya nada. Allá hay muchas cosas que sus ojos no están viendo. Y Dios quiere que tú te vayas en esta noche pensando en esto. Allí hay algo, allí está el cumplimiento de la promesa que Dios te hizo. Y es algo que tú debes creer, y quizás tú estás mirando y no lo ves, porque eso es lo que pasa. Que muchas veces estamos orando por algo, pidiéndole a Dios por algo, o Dios nos ha prometido algo, pero cuando miramos no vemos eso. En el horizonte no lo vemos. Pero eso no significa que no esté allí esperándote. Va a llegar el momento en que se van a encontrar. Tú te vas a encontrar con una promesa de Dios cumplida en tu vida, pero usted lo que tiene que hacer es seguir caminando, porque si usted se detiene, se va hacia atrás, jamás va a ver lo que está más allá del horizonte. Usted tiene que continuar, por eso es que debe perseverar. Por eso es que dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Es un estilo de vida. Usted se levanta creyendo, se duerme creyendo, se levanta creyendo y vive creyendo, trabaja creyendo, lee creyendo, y todo lo que hace, usted es una vida de fe constantemente en las promesas de Dios, en lo que Dios le ha dicho, en lo que está escrito en esta palabra. De hecho, es algo de lo que Satanás ha tratado de hacer a las personas dudar de esta palabra escrita. Por eso hay muchas personas hoy dentro del mundo evangélico que están combinando lo que la Biblia dice con lo que dice el Zohar, lo que dice la tradición oral de los judíos, lo que dice la Kabbalah. Vean ustedes, están combinando eso con otros libros que consideran sagrados o en otras literaturas, con el Talmud, como si la Biblia no fuera suficiente. Y uno de los principios que debemos tener nosotros, lo que llevamos una doctrina sana, es en la suficiencia de las Escrituras. Tú tienes que creer que lo que tú necesitas saber está en las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, de Génesis y Apocalipsis, es suficiente para decirte todo lo que tú tienes que saber. No necesitas añadir a eso ningún otro de esos libros raros o extraños que nadie sabe ni de dónde salieron y que no son inspirados. Entonces alaban a Dios por eso, porque sí está sucediendo. Debemos entender algo, que Dios tiene todo el poder para cumplir cualquiera de las promesas, por muy grandes, extraordinarias que sean. Tenemos la costumbre a veces de creer más en lo que dice cualquiera que en lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en su palabra. Tenemos la tendencia a creer más en lo que dice la ciencia que en lo que dice Dios en su palabra. La Biblia dice, para el que cree, fíjate, está la fe ahí implicada, todo es posible. La palabra todo lo incluye todo, hermanos. Todo. Eso implica que cualquier cosa, hermano, la enfermedad que usted tiene, hermano, los médicos tienen un diagnóstico, ¿verdad? Pero Dios podría cualquier día de estos, cuando menos usted lo espere, y la podría sanar completamente. Podría poner huesos nuevos, quitar lo que está sobrando y añadir lo que necesite usted. Y eso hemos de creerlo. Pero no solamente ha de creerlo usted, lo hemos de creer nosotros, lo ha de creer el predicador, lo ha de creer el profeta, el que ora de creer. Y una de las cosas que quiero hablarles, y les voy a mostrar por las Escrituras, y aún no estoy hablando de las dos caras de la fe, sino de algunas características de la fe, para que la llevemos presente siempre. A veces, escuchen esto, la Biblia dice con toda certeza, con toda seguridad, y lo creo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, de todo lo que estamos aquí, alguien tiene que tener fe. Lo ideal es que todos tengan fe. Pero podría ser que entre nosotros alguno no tenga fe en un momento dado, no crea posible
que el daño óseo que tenga la hermana pues pueda ser restaurado, se pueda ser revertido. Podría ser que haya muchos que no lo crean. Pero si hay alguien que lo cree, aunque haya uno solo que lo crea, hermanos, el milagro puede ocurrir. Ahora, no solamente hemos de creerlo, sino que Dios ha de querer hacerlo, porque esa es otra cosa. Ahí hay algo. Juan, cuando habla de la oración, dice que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y a veces tenemos la tendencia, yo he escuchado predicadores decir, no, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, pero no son siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque es que Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere que estés enfermo. Pero yo me pregunto, ¿ustedes han leído el pasaje en Juan capítulo 5 cuando Jesús llegó allí a aquel lago de Bethesda? Dice que allí había multitud de paralíticos y enfermos de distintas dolencias, distintas enfermedades. Y que había un lago, y dice que un ángel descendía cada cierto tiempo y removía el agua. Y el primero que entraba pues era sanado y todos estaban esperando. Había un paralítico que llevaba mucho tiempo, nunca había llegado a tiempo porque alguien se le adelantaba. Y el primero era el único. Y cuando Jesús llegó allí, habían tantas personas enfermas, tantos paralíticos, y Él fue a uno solo de ellos. Yo me pregunto, Jesús no tenía el poder de sanarlos a todos y resolver ese problema allí. Pero ¿por qué fue justamente a ese hombre? Incluso le digo, ya, ¿quiere ser sanado? Sí, Señor, yo quiero, pero yo digo, ya llevo mucho, toma tu lecho y anda. Sí. Y aquel hombre fue sanado y Jesús se fue de todo aquello. Se fue de allí, no sanó a nadie más. Jesús tenía una comunión con el Padre y eso es lo que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios. Comunión para saber qué quiere hacer Dios, cuándo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. ¿Se dan cuenta cómo es esto? No es querer forzar a Dios a que haga algo porque, Señor, yo veo que tú tienes que hacerlo. No es así. No es así. Juan lo dijo. Pero ¿qué pasaba con estos hombres? Hechos capítulo 3, Pedro y Juan eran hombres de oración, pero la Biblia dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ojalá y todos nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Ojalá yo estuviera lleno del Espíritu Santo. Tan lleno, tan lleno, tan lleno como cuando a un vaso usted le empieza a echar agua y echar agua y echar agua y llega un momento que ya la capacidad se desborda y empieza a derramarse por todo el exterior y se empieza a regar y a correr y lo moja todo. Esa es la llenura como yo me la imagino. Esa es la llenura que llevaba Jesús cuando dice que Él iba caminando y se encontró con aquella mujer en la multitud y se metió y dijo, si yo toco al menos el borde de su manto seré sana. ¿Por qué? Porque la llenura lo desbordaba. Imagínese el agua rodeando todo su cuerpo. Era eso. Toda la ropa estaba impregnada del Espíritu que lo llenaba, que lo movía y lo guiaba hacia todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, para que podamos ver estas cosas. Pero sí hemos de creer en todo esto, hermano. Hemos de creer en lo que dice la Biblia. Y quiero hablarle de la fe. Estas cositas que le quiero hablar. Por ejemplo, hay veces que hay predicadores que oran por algún enfermo y como no ocurre la sanidad, primero quizás ni Dios los envió a ministrar una sanidad como tal, pero lo hacen porque, no sé, quizás de conocimiento o una costumbre, algo que le enseñaron, y entonces van y le ministran al enfermo, y como el enfermo no se sana, pues dice, no recibiste la sanidad porque no tienes fe. Es como que lo culpan de que no tienen fe. Pero a mí la Biblia me enseña cosas. Me enseña cosas que a veces uno dice, pero si la persona no tiene fe, no puede recibir. Pero ¿y si el que está predicando y ministrando tiene fe, podrá recibir o no? ¿Qué creen ustedes? Si el que está ministrando tiene la fe, aunque ella no la tenga, pero si yo la tengo y tengo la unción y estoy lleno del Espíritu, aunque ella no tenga fe, ¿creen ustedes que pueda ser sanada? Pues la Biblia me dice a mí que Jesús le habló a la tormenta y la tormenta cesó. Yo pregunto, ¿la tormenta puede tener fe?
¿Por qué cesó? ¿Por qué se hubo bonanza? La mar se tranquilizó. Porque Jesucristo creía y tenía autoridad para eso. ¿Por qué hay un árbol llamado higuera y Jesús va a la higuera buscando frutos? No encontró fruto y le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Le habló a un árbol. El árbol tendrá fe para creer. ¿Quién puso la fe? El Hijo de Dios. Y la Biblia me enseña a mí también que lo importante es que tiene que haber fe, hermano. Entonces, ¿tú crees que un predicador se puede excusar diciendo no recibió porque ella no tenía fe? Yo la tenía, pero ella no la tenía. Incluso hay veces que la persona sí tiene fe. A veces es el predicador el que no tiene fe. ¿Sí? Y a veces la persona recibe porque ha tenido fe. El predicador no tiene ni la unción ni nada, pero como que ya tuvo fe, recibió. Y entonces el predicador se va jactando de que hizo un milagro. Nosotros no hacemos milagros, los hace Dios. Ahí ocurre algo que no sabemos ni cómo pasa, hermano. Porque que toda la gloria es de Él, hermano. Y la Biblia nos puede mostrar esto. Hay muchos versículos que podríamos hablar. La fe, quiero decirle algo, la fe va a ser puesta a prueba, hermanos. A veces nosotros pasamos por un proceso que puede ser más largo o menos largo, el tipo de proceso que sea. El hecho de que usted lleve 7 años con una enfermedad no quiere decir que va a estar toda la vida así. El hecho de que usted sea de nacimiento paralítico no quiere decir que Dios lo va a tener así toda la vida. ¿No? El que haya nacido ciego tampoco quiere decir que usted va a ser ciego toda la vida, aunque humanamente es lo que se cree y se piensa. ¿Cuántos ciegos de nacimiento fueron sanados por Jesús? El paralítico aquel también que pedía limosna, nació paralítico. Y si es a través de un accidente, igualmente también. El hecho de que tengas una enfermedad, no te puedes acostumbrar a creer que ya te tienes que vivir con eso. ¿Qué te dice el médico? Ya usted tiene que aceptar su diabetes y ya. Ya usted tiene que aceptar que tiene un problema del corazón, que los riñones están mal, que los pulmones se dañaron por el cigarro. Pero también yo te digo algo más, si usted aceptó eso, mire, yo le voy a decir algo, usted es libre de aceptarlo o rechazarlo. Pero si usted acepta la palabra de Dios, si usted cree que Dios verdaderamente puede hacer lo imposible y que para el que cree todo es posible, puede suceder hoy mismo, puede suceder mañana, puede suceder en cualquier momento. De hecho, muchas personas han sido sanadas y no se dieron cuenta cómo. Miren, yo cuando vine de mi país, yo venía con una dermatitis que me hicieron una biopsia. Imagínense, hicieron un corte con un bisturí y me sacaron como una cuñita, como cuando a un pastel lo cortan bien finito así, de todas las capas de la piel en profundidad. Dice, tiene dermatitis crónica. ¿Cómo es eso? Eso no tiene cura, ningún tipo de cura. Wow. Dice, aparte de eso, se podrá aliviar con algún medicamento. Y ve a ver si alguien en algún país del mundo te lo puede enviar, porque allá en mi país no había nada de eso. Y yo me untaba de todo, hasta saliva me untaba. De todo lo que podía. Hermanos, y cuando llegué hasta acá, yo traía la dermatitis. Y recuerdo que un día mi esposa oró, me puso la mano y se me fue la dermatitis, hermano. Y es crónica, lo crónico no tiene cura. No tiene cura. Entonces, no hay nada imposible para el que cree. Usted ame a Dios y búsquelo. Y dice, aquí estoy, Señor. Y anhélelo y pídaselo. Con fervor. Y no se acostumbre a querer pensar que ya es porque ya esto me agarró, ya es por ya. No es así. Puede ocurrir un milagro, hermano. Nos van matando la fe sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Sara era estéril, hermano. No podía dar hijos. Y esa era su angustia, su dolor. No podía tener hijos. Pero aparte de eso, Dios le dice, te voy a dar hijo. Y mira lo que hace Dios. La fe es puesta a prueba. Es puesta a prueba. Te voy a dar un hijo, le dijo a Abraham. Ya él creía que un siervo iba a heredar. Vas a tener un hijo. Usted necesitaba fe. Se necesitaba creer en eso. Pero Abraham, cuando vienen y le dicen aquello, es tan viejo. Naturalmente, con los años el hombre pierde virilidad en muchas cosas. Que antes podía ser cuando joven, quizás ya no tiene la capacidad. Humanamente, naturalmente. Pero no solo eso, Sara, estéril de toda la vida, desde joven no podía, y para colmo, se hace bien anciana, bien grande ya.
Tampoco. Más difícil es la cosa. Desde el momento en que Dios le dijo que iba a tener hijos, Dios dejó que pasaran años. Porque Dios quería ver si este hombre le creía. Dios quiere ver si tu mujer, tú le crees. ¿Y cómo se prueba la fe? Esperando en el tiempo. Y dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Y voy a leerla, Dios habla hoy, dice: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. No es por cualquier cosa, hermano. Es por medio del fuego. ¿Cómo? ¿Una enfermedad crónica? ¿Eso es fuego o no es fuego eso? Eso es para decir, ya, me voy a morir. Por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Fíjate, el oro que es tan valioso y por el cual muchos saquean y matan, se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¡Qué tremendo! El oro, metal súper valioso, vale menos que la fe, hermano. Porque con la fe usted puede recibir lo que el oro no puede. ¿Cuántos multimillonarios quisieran comprar la vida de un hijo y no puede? O ser sanado y no puede. Muchos se dan cuenta tarde, ¿verdad? Pero por medio de la fe podemos alcanzar las promesas de Dios. La fe bíblica se nutre de Dios, hermano, y de su palabra eterna. Un Dios que no miente, un Dios que es todopoderoso para hacer cualquier cosa posible. Por eso el evangelio debe ser anunciado, porque hay mucha gente por ahí sin esperanza, desahuciada. ¿Qué te dice la ciencia? El alcohólico no tiene cura. El drogadicto, no, eso no tiene cura. Dicen que eso no tiene cura, hermano. Bueno, ellos no podrán tener cura para eso. Pero tenemos testimonio de hombres y mujeres que salieron de allí y pueden testificar. Está la evidencia ahí. La ciencia siempre va a querer negarlo, pero nosotros sabemos que sí, Dios es un Dios de milagros. Que Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Por ahí hay muchas confesiones de fe que promueven el cesacionismo, que creen que antes sanaba, pero ya hoy no sana y no hace estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creer eso o no creerlo? Están tratando de matar nuestra fe de muchas maneras, hermano. Dese cuenta, porque Dios le va a dar discernimiento a partir de ahora de cuántas veces han tratado de matarle la fe. Pero esta fe es más preciosa que el oro. Va a ser puesta a prueba, no, pero no puede ser destruida. El oro es perecedero aún, dice. Pero la fe esta no es perecedera. Pero ellos, ¿cómo podrán creer si no hay quien les anuncie, hermano? Y si alguien no es enviado, allí lo dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Uno dice, la gente no tiene fe, pero ¿será que le han predicado? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muchos dicen, no, sí le han predicado, pero ¿le han predicado el verdadero evangelio? Porque si no le han predicado el verdadero evangelio, hermano, pues recuerden que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un evangelio verdadero. La Biblia habla de que hay evangelios falsos. Evangelios falsos. Así que eso es una cosa en la que debemos meditar. Allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, la Dios habla hoy, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es necesario acercarse a Él creyéndole para ser recompensado. Usted no puede venir a alguien sin creer. A Dios no puede venir usted sin creerle, porque entonces, ¿a qué está viniendo, verdad? Debe creerle. Debe creerle, hermano. Y quiero citarle unos versículos antes de comenzar en lo que es los dos aspectos fundamentales en los cuales quiero hacer un énfasis, porque es las dos caras de la fe. Sí quiero citarle el versículo que le hablaba de cómo muestra un hombre paralítico que recibe
el milagro, pero no dice la Biblia que él tenía fe. El enfermo no dice que tenía fe. Eso está allí en Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5. Voy a leer la Biblia, la palabra, dice así. Marcos 2, de 3 al 5. Le trajeron entonces entre cuatro personas, llevaron un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo de techo por encima de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, no dice la fe del paralítico. Vean esto, los 4 tenían fe. Qué bueno que haya alguien que tenga fe. Quizás yo no tenga fe, pero si tengo alguien que tenga fe, yo podría recibir. Quizás cuando yo recibí el milagro, no sé si fue por mi fe o por la fe de mi esposa, pero sucedió. Quizás fue por la fe de los dos. Cuanto más creamos, mejor, ¿verdad? Creo que Dios es alguien en el que podemos creer. Y dice el verso, por eso hablamos con la Biblia. Y Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: miren esto. Vamos a suponer que usted es esa persona y los demás 4. Veo la fe de esos 4, no la fe del enfermo. Jesús ve la fe de estos 4 y premia, recompensa la fe de ellos, no la de él. ¿Quién se benefició? El paralítico. ¿De la fe de quién? De aquellos 4. Qué bueno que haya en la familia alguien de fe, hermano. ¿Quién sabe cuántos en nuestras familias aún respiran por la fe de uno que hay en casa clamando, hermano? Eso nadie lo sabe, es un misterio. Lo sabremos quizás algún día. Y quizás nosotros mismos, por causa, estamos de pie por tantas personas orando. Por eso, nunca deje de pedir oración, hermano. Por eso la Biblia dice: orad los unos por los otros. Por eso le pido, nunca deje de orar por mí, hermano. Si no lo ha hecho, hágalo. Y si lo hace, hágalo más. Y yo lo haré también por usted, hermano, porque sí necesitamos. Porque por causa de esa oración de fe, muchas cosas buenas vienen de parte de Dios sobre nosotros. Y Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Y en el versículo 12 escribe Marcos: y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alabaron a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa semejante. Nunca habíamos cosa semejante. ¿Qué? Un paralítico levantarse. Sí, pero es más asombroso aún que el paralítico recibiera algo de parte de Dios por la fe de otras personas. Entonces, hay muchas cositas curiosas de la fe, ¿verdad? No podría entonces un predicador a veces justificarse y decir: no, hermanita, usted no recibió porque usted no tiene fe. Usted sale destruida de ahí. Mucha gente ha salido dañada porque hay predicadores que le han hecho eso y le han dicho: usted no recibió porque usted no tiene fe. Bueno, si la persona viene, posiblemente si viene a congregarse, algo de fe ha de tener. Si se mantiene en la iglesia, pues algo de fe ha de tener. Y si quiso que usted le ministrara y orar, pues algo de fe podría ser que tuviera. No sería por otra cosa o porque no era el momento. Nosotros leemos los evangelios y vemos los milagros, pero en un momento dice que esto era una cosa así. De hecho, lo asombroso de las cosas es cuando son raras, hermano. Ahora yo pregunto: ¿usted cree que todos los días hay muertos resucitados? ¿No? ¿Usted cree que todos los días hay personas con cánceres que se les desaparece el cáncer? No. Pero lo asombroso de eso es que sabemos que eso no es muy normal, eso no es común. Cuando eso ocurre, es milagroso, hermano, y ahí está el asombro. Si todos los días resucitaran muertos, hermano, no sería asombroso. No sería nada asombroso. Como ahora hoy, por ejemplo, usted escucha noticias: en tal lugar hubo una balacera, o por acá hubo no sé qué. Usted dice: no me asombra porque es algo normal, ¿verdad? Lo que sucede con frecuencia. Cuando algo sucede con frecuencia, deja de ser llamativo para nosotros, asombroso, milagroso. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dice la Biblia allí, y quiero leer este versículo:
En Juan capítulo 4, verso 46 al 54, está un poquito largo, ¿no? Dice: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas o maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó a lo que Jesús le dijo y emprendió regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Vean esto, en el mismo instante que le dijo: tu hijo vivirá. Disculpen. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Aquí hay algo impactante en lo que acabamos de leer. Jesús le dice: ¿será que no van a creer en mí si no ven señales, milagros, prodigios? Jesús nos pregunta: ¿y será que yo voy a dejar de creer en Él si no veo un milagro en mi vida? Creemos que las señales y los milagros, pues sí, ocurren. Pero si no me sucediera un milagro, si Dios no hiciera un milagro en mi vida, no me diera una señal, ¿yo dejaría de creer por eso? Es una pregunta muy buena, ¿verdad? La Biblia me enseña en 2 de Reyes 13:14, para que ustedes vean que hay muchas cosas y son personas de fe. Dice la Biblia que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. 2 de Reyes 13:14. ¿Ha leído eso? Eliseo era un profeta de Dios. Dios lo usó mucho, hizo señales, milagros a través de él. Pero dice que él estaba enfermo y se murió de la enfermedad que tenía. ¿Será que él no tenía fe? Claro que era un hombre de fe. Tanto era así que había unción en sus huesos. La Biblia nos habla de eso, los que hemos leído un poquito más la Biblia. Y voy a saltar toda esa parte para no extenderme. Dice que unos muchachos muertos fueron lanzados allí donde él estaba. Estaban los huesos de Eliseo, y cuando tuvieron contacto resucitaron. Sin embargo, él murió de la enfermedad que tenía. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, era un hombre de fe. Entonces, la fe es una aceptación de la voluntad de Dios. Cuando Jesús clamó al Padre, cuando Pedro le dijo: Señor, que no te pase estas cosas, le dice: ¿acaso tú crees que si yo no le pido a mi Padre una legión de ángeles, no me la envía? Una legión de ángeles, un ejército de ángeles a mi favor, en mi defensa. Claro que Él me lo enviaría. Pero entonces no se cumple la Escritura. Entonces el propósito por el cual vine no se cumple. Entonces vamos a las dos caras de la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Queremos ver las dos caras de la fe. Ahora sí, vamos a buscar Hebreos capítulo, y eso sí quiero que lo vean, Hebreos capítulo 11, del versículo 33 al 40. Aquí está la carne del plato, las dos caras de la fe. Hasta ahora le hablé de algunas cualidades de la fe para que vayamos entendiendo qué importante es la fe. Qué importante es que haya alguien con fe, al menos una persona. Si hubiese uno al menos que se ponga en la brecha creyendo, pueden ocurrir grandes cosas. Dice así: en estos versículos se nos habla de algo maravilloso realizado mediante la fe, y después de enumerar algunos de estos hombres de fe del pasado, se dice de ellos, vean esto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hebreo 11, del 33 al 35a, la primera parte del verso 35. ¿Vieron esto? Por causa de la fe, aquí vemos un grupo de personas que taparon la boca a los leones. Eso es algo extraordinario, ¿eh? Esa es una cara de la fe. Esa es una cara de la fe. Es la parte
la cara de la fe más atractiva, la que más nos gusta, aquella en la que nosotros conseguimos por medio de ella cosas extraordinarias, milagros, señales, prodigios, expulsión de demonios, cánceres que desaparecen. Eso es lo que más atrae de la fe. Pero tenemos que hablar de la otra cara de la fe, porque si hablamos solamente de esta cara de la fe, estamos hablando de una fe distorsionada, de una fe incompleta. Y el Hijo de Dios ha de entender esto, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es lo que tenemos que ser del Señor, pertenecerle a Él. Que yo sea su hijo y Él sea mi Señor. El milagro puede ocurrir. Te puede sacar de las fauces de un león. Te puede sacar del pozo más profundo. Te puede sacar de una cama de pena. Te puede resucitar de entre los muertos. Te puede curar de un cáncer. Pero te puede llevar también a su presencia para que te regocijes con Él. Sí, porque tenemos que empezar a ver la muerte como hijos de Dios desde otra perspectiva. La Biblia le dice que duermen. Así que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabra más alentadora. El que esté muerto vivirá. Y los que creen en mí, fíjate, y viven, no morirán eternamente, no morirán para siempre. Entonces tú que estás vivo, podría ser que mueras un día, pero no morirás para siempre, no estarás por siempre en la tumba. Porque cuando escuche la voz del Hijo de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Imagínense, los muertos pueden oír la voz del Hijo de Dios. Hay esperanza, eso es una buena noticia. La muerte no es el fin, no es el fin. Entonces tenemos que hablar de esas dos caras de la fe. A los predicadores y maestros de la palabra, a los profetas, ¿qué es lo que más les gusta? Esta parte. Y cuando alguien habla de la fe, ¿de qué parte habla? De la fe para conseguir el milagro, de la fe para que estas cosas malas desaparezcan de la vida y no sé cuánto, pero no hablamos del otro lado. Entonces hay que presentar la fe bíblica completa para que nadie se sienta engañado. Jesús, cuando dijo a sus discípulos, les dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz no es algo fácil de llevar. Por eso dijo que hay dos caminos: un camino ancho, un camino estrecho. Por el ancho se va todo el mundo, pero por el estrecho casi nadie quiere ir. Pero ese ancho conduce a la muerte, más el estrecho a la vida eterna. Vean esto. Agarre ese camino estrecho, que por muy difícil que sea, su recompensa será grande. Porque tampoco caminarás solo, sino que irás junto con Él. Y esta cara de tapar boca de leones, de resucitar muertos, de hacer huir ejércitos completos y todas estas cosas, sacar fuerza de debilidad, ser fuerte en batallas, de tener una gran fe para mover montañas y todo eso, sí, esa es la parte más atractiva que a todos nos gusta. Es el aspecto del que siempre se predica por lo general. Es el más atractivo porque es el que muestra el poder sobrenatural para conquistar grandes cosas en este mundo, para tapar boca de leones, como le dije, salvaje, enfurecido, no importa, poder para escapar de la muerte, para hacer huir el enemigo, para alcanzar grandes milagros o para realizar grandes milagros Dios a través de esa fe, a través de nosotros. Esta es la cara que a todos nos gusta. Pero la Biblia sigue hablando y sigue hablando de gente de fe, porque no dice que eran personas sin fe. Y nosotros tenemos que tener presente también esta parte. Cuando solo se presenta un aspecto de esto, estamos presentando una caricatura, hermano. Es igual que muchas personas te hablan de Dios, que Dios es amoroso. Amoroso es verdad que lo es, pero nadie te dice Dios es un Dios airado. Nadie te dice, muchas veces no te dicen no, que hay un juicio, muchas veces no te dicen hay un infierno de fuego eterno. ¿Por qué? Porque han ofendido al Dios eterno y de ahí no se sale y es por los siglos de los siglos. Que hay un día del juicio, ¿verdad? Ya hablamos de misericordia y de amor, pero ¿y el Dios justo qué? Entonces tenemos que presentar al Dios completo, todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos de la fe, las dos caras de la fe. Sí, el que cree será salvo, sí, pero puede ser que tengas que pasar por dificultades, pero no lo harás solo, tendrás la fuerza para enfrentarla. Dios no pondrá una carga mayor que la que tú puedas llevar. Y si viene la tentación, sí, tú vas a ser tentado, pero te va a dar la salida junto con la tentación. Así dice la Biblia. Sí, eso es fe basada en la Escritura.
Porque a veces creemos, no voy a ser tentado más. Tú sigues siendo frágil y débil. Tu fortaleza está en Él, en la medida que dependas de Él. Y si estás lleno de Él, podrás vencer este mundo, porque esta es la fe que ha vencido al mundo. La fe que viene de Dios, que nace de Dios y que está basada en su palabra. Y quiero ya ir aquí a esta última parte para que ustedes vean. Y son los últimos versículos. Y estoy terminando. Versículo 35 al 39. Dice la Biblia, hablando de gente de fe también, dice, mas otros fueron atormentados. Miren qué palabra tan fuerte. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. No por delincuentes la cárcel y las prisiones, sino por predicar el Evangelio. Fueron apedreados. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Eran personas de fe. Fueron aserrados. Se dice que Isaías fue aserrado, ¿saben? Con un serrucho. Lo colgaron con los pies hacia arriba y lo abrieron así entre las piernas, así. Lo serrucharon completo hasta abajo. Eso dice, según muchos estudiosos. Estos serpientes fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Ahí tenemos a Esteban. ¿Han leído en el libro de los Hechos? Esteban fue muerto a espada, dice la Biblia. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Muchos hombres de fe fueron pobres, hermanos. Porque por ahí se predica un evangelio de que si no eres rico, no tienes fe, no eres hijo de Dios y Dios no te ha bendecido. Pero a mí me está diciendo aquí que esta gente era gente de fe. Y a veces creemos que si a alguien le pasó algo malo, es porque estaba en algún pecado. Cuidado con eso. Porque aquí dice que angustiados y maltratados, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Este mundo no era digno de esta gente, dice. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, miren el sello final, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en vida. Muchas cosas no vieron. ¿Qué le parece esta cara de la fe? Está un poquito menos atractiva, pero eran hombres y mujeres de fe, igual que aquellos que taparon boca de leones, recibieron a sus hijos en resurrección, hicieron huir a ejércitos enteros, ¿verdad? Tenían la misma fe. No terminaron del mismo modo, ¿verdad? No vieron muchas cosas similares, pero al final recibirán la misma recompensa, esa corona de gloria. ¿Qué les parece, amado hermano? Esta cara seguramente no es atractiva, como les decía. Esta cara de la fe están aquellos que murieron por causa del Evangelio. Dieron sus propias vidas por amor a Dios y no les importó morir por la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo decía, ya sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, hermano. Pablo estaba tan confiado y tan seguro que aquel lugar era mejor que este, que dijo, para mí morirme es ganancia. A veces creemos que morir es pérdida. No, depende de nuestra posición ante Dios, de nuestra fe y demás. Sí, todos vamos a morir un día, ¿verdad? Pero para unos es ganancia, para otros es la mayor pérdida, porque van a un lugar de tormento eterno donde no hay manera de salir de allí, porque ya la oportunidad es ahora, en vida. Ahora es el día de la salvación. Dice la Biblia, si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. No hay que esperar para luego. No es algo que se puede dejar para mañana, para el año próximo. Cristo les dijo a sus discípulos que en el mundo encontrarían aflicciones, pero que podían confiar en Él porque había vencido este mundo por medio de su fe en Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a la iglesia diciéndole, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Perdón, el apóstol Juan dijo eso.
Así que miren qué importante es esta, y quiero citarles ya este último pasaje de las Escrituras de estos hombres de fe para que ustedes vean las grandes cosas que podemos ver, cómo Dios nos puede llevar al extremo, a una situación límite, donde podemos ver su gloria si estamos dispuestos a creer en Él y serle fiel. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente en Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18, y vamos a ver a Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres que le creyeron a Dios. Cuando aquellos jóvenes se negaron a adorar aquella imagen que querían que adorara, una imagen de oro construida por el rey Nabucodonosor, ellos mostraron tener fe verdadera. No solo porque salieron vivos de aquel horno de fuego, sino por las palabras que dijeron antes de ser lanzados al horno de fuego. Miren esto, antes de que los lanzaran al horno de fuego, vean ustedes la confianza que tenían en su Dios y cuánta fe tenían en Él. Daniel 3, versos 16 al 18, dice la Nueva Traducción Viviente: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron a un rey poderoso, que tenía el poder de quitarles la vida. Vean esto, una situación extrema, no era nada fácil. A un rey de eso no se le podía decir no fácilmente. Y así hoy en día hay personas a las que hay que tener valor para decirle no. Y ellos lo querían obligar, doblegar, todos se doblaban ante esa estatua. Y ellos le dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciere, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Es decir, si Dios tiene poder para levantarme, para librarme de su mano, pero si Él quiere que perezca y que muera en el horno, moriremos, pero no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Tremendo, tremendo. Eso es lo que hace enojar al diablo. Y eso es lo que hace enojar a tanta gente. ¿Cómo es posible? La Biblia dice que ellos no tenían temor a la muerte, hermanos. La fe hace que no tengas temor a la muerte, hermano. Es algo que nosotros no tenemos palabra para describir eso. Ellos dejaron bien en claro a este rey. Y sabemos la historia, lo que hemos leído, cómo terminar. Ni olor a humo tenían cuando salieron de allí. Dios envió a alguien, ¿verdad?, que danzaban en las llamas de un horno de fuego 7 veces. Más bien los que lo lanzaron a ellos se quemaron fuera con el vapor. Así que estaba ese horno. ¿Cómo es posible eso? Dios premió su fidelidad, glorificó su nombre y puso en alto a estos 3 jóvenes, estos hombres que tenían la fe en un Dios que no miente, hermano, que no falla. Es el mismo Dios. El Dios que tú crees es el Dios que le tapó la boca a los leones para que no se comieran, ¿verdad?, a Daniel. Dice las Escrituras allí en Hebreos 2, 14 al 15, Nueva Traducción Viviente, hablando del Hijo de Dios: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. El temor a la muerte que todo el mundo ha tenido, Cristo lo quitó. ¿Cómo? Se hizo hombre, porque como Dios no podía morir, se hace hombre. Los hombres mueren, se hizo hombre, murió. ¿Y qué hizo? Venció la muerte. Venció la muerte. Mi Cristo venció la muerte. Y ya Él dijo: ya no tienen que temer. Yo he vencido la muerte. Yo me levanté de entre los muertos. La muerte no me puede retener, porque soy el autor de la vida. Si crees en mí, yo te doy vida eterna. Wow, creemos en alguien que venció la muerte y que es poderoso para darnos vida. Entonces ya no hay por qué temer a la muerte. Esas son las 2 caras de la fe de las que debíamos hablar. Para mí fue una bendición entender esto, porque solo cuando creemos esto, estamos seguros de esto, sabemos una cosa: sea que vivamos
Si estoy vivo, del Señor soy. Y si muriere, de la manera que fuere, también del Señor soy. Eso es lo más importante. Hay muchos mártires de la iglesia. Y todavía hoy en día hay muchas regiones del mundo donde están muriendo por causa del Evangelio. Pero tienen su recompensa. De hecho, los mártires tienen sus recompensas. De hecho, hubo un tiempo en que la iglesia, muchos querían que los mataran. No sé si usted ha leído, lea libros de la historia de la iglesia. Y dice que llegó un momento que la gente quería morir, quería que lo mataran. ¿Sabe usted eso? Porque para ellos era algo glorioso, hermanos. Entonces no hemos sido perseguidos aún hasta la muerte, ni probados hasta la muerte. Pero si eso llegare, pues que Dios nos dé la fuerza, nos dé la fe necesaria para creer. Porque decirlo es fácil, pero vivirlo ya es diferente. Solamente podríamos, por medio de Él, por medio de sus fuerzas. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si quiero orar en esta noche para que Dios reafirme nuestra fe. Para que este mensaje no se nos olvide, por lo menos lo básico, las dos caras de la fe. Debo meditar en esto. Si mi fe es correcta, es verdadera, saber esto, que puedo conseguir grandes cosas por medio de esta fe. Puedo ver milagros, puedo ver expulsiones de demonios, puedo ver grandes conversiones, puedo ver a mi hijo, a mi hija, esposos, esposas, ¿verdad? Puedo ver muertos resucitados, puedo ver cánceres que desaparecen, aún si me enfermara, sé que puedo ser sanado por Dios, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero también sé que podría encontrar aflicción en este mundo, persecución, que la familia muchas veces se levante contra nosotros, muchas cosas, amigos, amistades, ¿verdad? Pero eso no va a hacer que yo deje de confiar en Dios, ni va a detener mi camino. Yo voy a seguir adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a orar, iglesia. Amén. Padre, te doy las gracias en esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por ayudarme. Gracias por poner las palabras en mi boca. He creído, Señor, que esto era lo que tú querías para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por hablarnos de la fe que tú das, Señor. La fe que nace de ti. Gracias por llamarme a examinar mi fe, para estar seguro de que es una fe genuina, una fe correcta, una fe bíblica, Señor. Te pido por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, Señor, por toda tu iglesia, Señor, no solo esta, sino la iglesia universal en todo el mundo. Que podamos entender esta verdad, Señor, que solo hay una fe verdadera, y es aquella que nace de ti y que se alimenta de tu palabra. Es aquella fe que está basada en tus promesas, en un Dios fiel, en un Dios poderoso, que nunca se aparta de su pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún cuando tengamos que partir, tú estarás con nosotros todos esos días, Señor. Aún en el último minuto, en el último suspiro, cuando cerremos los ojos a este mundo y lo abramos en la eternidad, tú estarás con nosotros, no estaremos solos. Gracias por darnos esas promesas y en esas promesas confiamos. Gracias, Dios mío, porque nos has enseñado que para el que cree todo es posible y que si venimos a ti confiadamente creyendo podemos ser recompensados. Por eso te pido por esa mujer y por ese hombre que viene ante ti en oración en esta hora y clama, Señor, por su vida, por su familia, que clama, Dios mío, por sus hijos o por sus hijas, Señor, por aquellos que claman por cualquier familiar y por aquel que te pide por salud, Señor, porque los médicos nos han dicho ya esto no tiene cura, es crónico, pero tenemos evidencia de que para ti no hay nada imposible y que para el que cree todo es posible. Por tanto, no podemos renunciar a que un milagro pueda ocurrir. Por eso te pido en esta hora, Señor, que tú estés premiando la fe de cualquiera de los que está en este lugar. No importa si es mi fe o la fe de él o de ella. Señor, aquí tiene que haber alguien que crea. Por eso te pido en el nombre de Jesucristo que estés tocando nuestros cuerpos, que en esta hora tú que conoces nuestros cuerpos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, tú que sabes el diagnóstico, tú que sabes aquello que tanto le tememos, tú que
conoces esa preocupación y esa duda, Señor. En el nombre de Jesucristo, creo, Dios, que tú puedes curar de cualquier cosa, de artrosis y artritis. Tú puedes quitar, Dios mío, piedras, cálculos en los riñones. Aquellas personas que le puedan haber dicho que una diálisis, Señor. Nosotros creemos que eres tú quien puedes sanar. Solamente pon tu mano y muéstrale que tú eres Dios. Dios mío, queremos ver tu gloria manifestarse en nuestra vida. Sana lo que haya de sanar, el interior de la mujer. Dios mío, los pechos de las mujeres. Arranca lo que tengas que arrancar, quistes. Dios mío, la columna, empieza a sanar los huesos, Dios mío, la piel, Dios mío, los ojos, los oídos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. La circulación, Dios mío, empieza a poner un bálsamo, un medicamento del cielo. Y a ese hombre y mujer que tiene un vicio, sea cual sea, Dios mío, tú puedes arrancarlo. Y ahora su vicio sea leer tu palabra, clamar a ti, buscar de ti, que tú seas tu pasión. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy las gracias, Padre. Recibe la gloria y alaba a la iglesia. Adora a tu Dios. Adórale. Alaba. Levanta tus manos y alábale. Él está abriendo el camino. No hay imposibles para Dios. Dios mío, arranca los pensamientos de desánimo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quita toda condenación. En el nombre de Jesús. Aquel que se condena a sí mismo, aquel que se sienta culpable, justifícale en esta noche. Gracias, Señor, gracias. Alaba. Créelo. Es porque está trabajando. Dios está haciendo algo, créelo. Dios mío, que tu fuego, Espíritu de Dios, toca a tu hijo y a tu hija. Enséñale la grandeza de tu amor y muéstrale tu gloria, como hiciste con Moisés, Dios mío. Oh, tú eres Dios fuerte, poderoso. Queremos oír testimonio glorioso, Señor. Ministra vida, salud al enfermo. Provee trabajo. Suple necesidades, Señor. Eres nuestro sustento, Padre. Tú eres el Dios de Israel. Eres nuestro Dios. Alábale. Tu iglesia te alaba, Señor. Santo, santo. ¿Cuántos